Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a demostrar el teorema fundamental del álgebra. Y ya voy avisando que la demostración que vamos a ver no es de las más rigurosas posibles que pueda haber por ahí por internet. Esto es debido a que para demostrar el teorema fundamental del álgebra tenemos que apoyarnos en resultados de otros campos de las matemáticas, y en concreto, pues la demostración rigurosa de este teorema viene de un análisis de variable compleja. Entonces, como yo en el canal pues todavía no he hablado de variable compleja ni nada, pues no puedo demostrar este teorema de la forma que sería más precisa y estrictamente correcta. ¿Significa eso que no vayamos a poder hacer una demostración? Para nada. De hecho, estoy grabando este vídeo, así que significa que una demostración va a existir. Lo único que en determinado momento pues vamos a tener que hacer algún acto de fe, no van a ser muchos, y pues bueno, según se vayan dando pues ya comentaré cuáles son. Entonces vamos a empezar y antes de ponernos con la demostración en sí, necesito comentar un par de cosillas. La primera de ellas es hablar de las series de Taylor. Vale, pues ¿qué dicen las series o qué dice el teorema de Taylor? De todas formas, tengo sobre esto un capítulo en la lista de reproducción de matemáticas llamado series de Taylor, donde demuestro de dónde sale la fórmula que ahora mismo voy a poner, ¿vale? Lo que pasa es que si lo hago todo en este vídeo, pues no acabamos nunca. Entonces, lo que dice el teorema de Taylor es que va a haber ciertas funciones que en determinadas ocasiones vamos a poder ponerlas como una serie de potencias. Entonces, la serie de potencias vamos a ponerla como un sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito, porque por eso es una serie. Esto hay un pequeño matiz, que es que si en vez de ir a infinito la ponemos que acaba en un cierto número entero o positivo, pues entonces en vez de una serie de Taylor estaríamos hablando de un polinomio de Taylor, ¿vale? Que de hecho luego en la demostración es lo que yo voy a usar en realidad, un polinomio de Taylor y no una serie. Pero bueno, eso es por comentarlo. Entonces, el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de la derivada enésima de la función evaluada en un cierto valor de x, vamos a llamar x sub 0, dividido entre n factorial por x menos x sub 0 elevado a n. Entonces, en las series de Taylor, a este valor de aquí, x sub 0, lo que se le llama es el valor donde la serie está centrada, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues a ver, las series de Taylor lo que vienen a ser es aproximaciones a funciones. Entonces imaginad, voy a ponerlo un poco más así. Imaginad que tenemos pues aquí nuestro eje X y aquí el eje Y, o lo que sería pues una función de X. Entonces imaginad pues yo que sé, que tenemos no sé, una función que haga algo así, ¿vale? Y decimos que queremos poner esta función que va a ser f de x, pues queremos ponerla como una serie de potencias. Bueno, pues centrada, claro, en un valor x sub 0, que pues por ejemplo vamos a decir que ese valor pues va a ser el 0, ¿vale? X sub 0 igual a 0. Pues ¿esto qué significa? Pues que vamos a tener aquí esta serie que podemos expandir hasta la potencia que queramos, ¿vale? Aproximando, y pues según la potencia en la que nos quedemos, pues esa serie será más parecida a la función f de x, ¿vale? En un entorno cercano a donde está centrada. ¿Por qué quiere decir? Que si por ejemplo expandimos este sumatorio y nos quedamos en una potencia igual a 20, pues probablemente ese polinomio, porque será un polinomio, será muy parecido a esta función en un entorno bastante ancho del 0. Pues por ejemplo, en este entorno de aquí, bueno, voy a ponerlo un poquito por aquí. Por ejemplo, en este entorno de aquí,
tendremos un polinomio que será, pues vamos a poner por ejemplo así. Y una vez llegue por aquí, pues ya se separa de lo que es la función. Entonces, en este entorno, ¿vale? Alrededor del 0, pues este polinomio, que sería, pues yo qué sé, el polinomio de Taylor vamos a poner, como el que he dicho, la potencia 20, nos quedamos, pues polinomio sub 20, una p sub 20. Pues será así de parecido a la función en torno al 0. ¿Qué pasaría si cogiéramos un polinomio, o sea, aproximáramos esta función, pues a la potencia número 2? Por ejemplo, tendríamos, a ver en qué color lo hago, que se vea bien, en naranja. Entonces, si me quedara en la potencia número 2, pues eso significaría que ese polinomio a lo mejor sería válido en este otro rango mucho más pequeño que el otro. De forma que a lo mejor tendríamos otro polinomio distinto que vendría por aquí y en este trozo pues sería igual, pero ya una vez aquí pues haría otra cosa. Por ejemplo, así, ¿vale? Entonces, este de aquí pues sería a lo mejor el polinomio de grado 2. Pues esta es la idea básica de las series de Taylor, ¿de acuerdo? Entonces, una vez visto esto, pues vamos a expandir, aunque sea los primeros términos, que van a ser, pues, la función, la derivada ceroésima, pues es la función tal cual, evaluada en x sub 0, entre 0 factorial por x menos x sub 0 elevado a 0. Vale. El siguiente término, ¿cuál sería? Pues tendríamos la derivada primera evaluada en x sub 0 entre 1 factorial por x menos x sub 0 elevado a 1. Y el siguiente término pues sería la segunda derivada de la función evaluada en x sub 0 entre 2 factorial por x menos x sub 0 al cuadrado. Y así, pues como esto es una serie, esto seguiría hasta el infinito y donde nosotros decidiéramos cortar y quedarnos con una parte de esa serie que sería un polinomio, ¿vale? Que es lo que comentaba antes, pues por ejemplo hasta aquí sería un polinomio de grado 2 porque la x aquí está a potencia 2, ¿vale? Entonces no habría x de potencia superior si nos quedamos hasta aquí. Pues entonces, cuando hacemos esto de quedarnos solo con una parte de la serie, aquí en vez de ser un igual, es un aproximadamente igual. Y por eso se habla de aproximar funciones a polinomios, ¿vale? Es solo igual en el caso en el que es la serie entera hasta el infinito. Vale, pues voy a venirme por aquí abajo. Entonces, como 0 factorial es 1 y esto de aquí está elevado a 0, pues el primer término queda f de x sub 0 más el siguiente, pues 1 factorial es 1, así que queda la derivada de la función evaluada en x sub 0 por x menos x sub 0 elevado a 1, ¿vale? Y el siguiente término pues queda un medio, porque 2 factorial es 2 por 1, que es 2, de la segunda derivada evaluada en x sub 0 por x menos x sub 0 al cuadrado. Esto continuaría. Vale, pues lo siguiente que vamos a ver es qué pasa si una vez nosotros ya tenemos la serie de Taylor expandida, la serie o el polinomio, ¿vale? Queremos evaluarla en un punto muy cercano al punto donde hemos centrado la serie. ¿De acuerdo? La motivación de esto, ¿cuál es? Pues la motivación es hacer una aproximación que se llama lineal. Pero bueno, eso no vamos a entrar en detalles. La historia es que lo que yo he dicho, su traducción, es decir, que luego aquí, en esta x y en todas las x que haya por aquí, pues en concreto en esta y en esta, pues
como vamos a evaluar la función en un punto cercano a donde la hemos centrado, pues eso lo que hacemos es poner que x va a ser x sub 0 más un poquito, una cantidad muy pequeña que vamos a llamar epsilon, ¿vale? Y eso de que epsilon es muy pequeño, pues lo ponemos diciendo que epsilon es mucho más pequeño que 1. O también, pues que epsilon al cuadrado pues es aproximadamente 0, ¿vale? Bueno, pues vamos a sustituir y entonces tendremos que nuestra función evaluada en x0 más este poquito, pues esto es igual a el primer término, como no tiene dependencia de x, pues queda la función evaluada en x sub 0. El siguiente, pues es f' evaluada en x sub 0, y aquí ya aparece una x, entonces pues la sustituimos por esto que acabamos de decir, por x sub 0 más epsilon. Y aquí hay restando un x sub 0. Vale. Y el siguiente término, esto está elevado a 1, vale. Y el siguiente término pues es un medio de la segunda derivada de x evaluado, o sea, de la segunda derivada de la función evaluada en x sub 0, y aquí ya vuelve a aparecer otro x, o sea, x sub 0 más epsilon menos x sub 0. Y esto está elevado al cuadrado. Y, pues bueno, la serie continuaría. Vale, entonces lo que vemos es que en todos estos corchetes, pues se va a cancelar x sub 0 y solo nos va a quedar epsilon elevado a la potencia pues que tenga ese corchete en concreto, ¿vale? Por lo tanto aquí esto va a quedar como f de x sub 0 más, más epsilon por f' de x sub 0. A ver, que no me haya equivocado, sí, vale. Más un medio de epsilon al cuadrado por la segunda derivada de la función evaluada en x sub 0, y esto pues se equilibra, ¿vale? Entonces voy a borrar este cálculo intermedio. Vamos a llevarnos esto aquí. Y entonces pues podemos llegar a la conclusión de que, como en este caso hemos cogido como x sub 0, pues es un número general, pues podemos darle la categoría de incógnita y pues simplemente que tenemos la fórmula de que si queremos evaluar, o sea, queremos saber aproximar una función a una serie o a un polinomio en un punto de esa función más una cantidad infinitesimal, pues esto es igual a esto de aquí, a f de x más epsilon por la derivada de la función más un medio por epsilon al cuadrado por la segunda derivada de la función, y esto continuaría. Entonces, lo que he comentado antes de que esto se hace para aproximar linealmente, pues es porque hemos dicho que aproximadamente epsilon al cuadrado es 0. Entonces aquí nosotros pues ya tenemos la libertad de saber que hasta aquí necesitamos coger toda esta serie sí o sí, ¿vale? Y que ya coger más términos hacia la derecha, pues bueno, será cuestión de ver el problema o la demostración que queramos hacer, y que por eso estemos tirando de esta historia, para que aparezcan potencias de epsilon pues las que nos interese, ¿vale? Pero podríamos quedarnos pues perfectamente hasta aquí, contar con que los términos epsilon al cuadrado y superiores son aproximadamente 0, pero recordad que eso pues es una aproximación, que entonces aquí, en vez de ser igual, pues si hacemos esto de contar que los epsilon al cuadrado y superiores son aproximadamente 0, pues entonces esto tenemos que ponerlo teniendo en cuenta esa aproximación, ¿vale? No será exactamente igual. Para que fuera exactamente igual, tendríamos que meter todos esos epsilon, aunque fueran 0 con 0, 0, 0, 1000 ceros y luego ya un 1, ¿vale? Pero de forma rigurosa tendríamos que meterlos. Vale,
Pues entonces a esta expresión de aquí pues vamos a llamarla, pues yo qué sé, serie de Taylor infinitesimal, y vamos a guardarla por aquí a la derecha porque más tarde la vamos a necesitar. Vale, pues de lo siguiente que vamos a hablar es de polinomios de variable compleja. Bueno, entonces nosotros sabemos que un número complejo suele llamársele z, que no es más que de la forma pues a más b por i, donde a y b son números reales, ¿de acuerdo? Vale, pues entonces un polinomio de variable compleja, pues lo que lo pondremos será p, pero en vez de p de x, pues p de z, ¿vale? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Voy a remarcarlo aquí, que esto es un ejemplo. Entonces vamos a imaginar que tenemos un polinomio que yo que sé, que sea z al cuadrado más 1, ¿vale? Bueno, pues imaginad que pues vamos a probar, vamos a darle un valor a la z. Pues vamos a decir, venga, pues como z, esto es la variable compleja, z es un número complejo, pues vamos a darle el valor 1 más i, que es un número complejo, y a ver qué nos da. Entonces esto será igual pues a 1 más i elevado al cuadrado más 1. Pues esto es cuadrado del primero, que es 1, cuadrado del segundo, que es i al cuadrado, que es menos 1, más el doble del primero por el segundo, que es 2i. Luego el más 1. Vale, entonces esto más 1 y menos 1 se cancelan, y lo que nos queda es 1 más 2. ¿Vale? De tal forma que tenemos un polinomio, pues en este caso de grado 2, ¿vale? Que cuando damos un valor a la variable, que es un número complejo, pues nos devuelve otro número complejo. Entonces, podríamos estar interesados en calcular el módulo o la norma del polinomio, pero no del polinomio así en general, ¿vale? Eso se puede hacer, pero eso ya lo veremos en este mismo curso de álgebra lineal, pero en capítulos en el futuro, cuando hablemos del producto escalar, ¿vale? En espacios vectoriales. Y pues bueno, como los polinomios forman un espacio vectorial, pues bueno, eso se puede hacer y tal. Lo que pasa es que en variable compleja es un poco más complicado. Bueno, el caso, no me lío. La historia es que podríamos decir o asociar a este polinomio evaluado en el número complejo 1 más i una longitud o un módulo. Entonces, eso lo que sería, pues sería el módulo. O esto, pues bueno, podríamos ponerlo, la verdad, como con una barra o con dos, ¿vale? Como que es la norma. Pero bueno, voy a ponerlo como el módulo porque da un número. Entonces, el módulo del polinomio evaluado en 1 más i, pues lo que será es el módulo de este número complejo. Porque esto de aquí, pues, pertenece a los complejos. Entonces, lo que nosotros sabemos es que el módulo de un número complejo, esto lo tengo en la lista de reproducción de matemáticas, tengo un par de capítulos sobre los números complejos, pues el módulo de un número complejo es la raíz del complejo conjugado por el complejo normal, donde el conjugado, pues lo único que se hace es cambiar el signo a la parte imaginaria del número complejo, ¿vale? Entonces, siguiendo esa receta, pues, ¿esto qué sería? Pues la raíz cuadrada del conjugado, o sea, de 1 menos 2i por el número complejo, o sea, 1 más 2i. Entonces, al multiplicar el conjugado por su número, pues lo que queda es 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Vale? Podéis hacerlo y vais a ver qué da esto para no entretenerme. Y pues esto da raíz de 5. ¿De acuerdo? Por lo tanto, podríamos decir que hay una longitud asociada a este polinomio
a este de aquí, cuando lo evaluamos en este número complejo, que es raíz de 5. Vale. Pues, ¿qué pasaría si dijéramos que quisiéramos evaluar este polinomio en y? Porque lo que tienen los polinomios de variable compleja es que, claro, pues por el propio nombre lo dice, la variable es un número complejo, pues vamos a poder meter dentro en esta z o sustituir la z por todos los números complejos que existan, que estén en el plano que forman el eje de los números reales y el eje de los números imaginarios, ¿vale? Entonces, pues vamos a darle, pues por ejemplo, a este polinomio el valor y a ver qué nos da. Pues aquí lo que tendremos es y al cuadrado más 1, entonces sabemos que y al cuadrado es menos 1, que más 1 se cancela y da 0, ¿vale? Entonces aquí, voy a borrar esto, si quisiéramos asociar una longitud al polinomio evaluado en y, pues simplemente tendríamos que hacer lo mismo. Calcular la norma o la longitud de este número complejo, pero evaluado ahora aquí en y. Entonces, ¿eso qué es? Pues como nos ha dado 0, pues esto lo que es 0 conjugado por 0, como los números reales son invariantes ante la operación de conjugar, pues bueno, da entonces 0 por 0, da 0, y raíz de 0 pues es 0. O sea que tenemos que y que por anular el polinomio, pues esto lo que implica es que y es raíz de p de z, ¿vale? Esto se llama así, un número que anula cuando sustituimos en el polinomio un valor y da 0, pues ese valor que hemos sustituido es una raíz del polinomio. Pues cuando queremos calcular el módulo del polinomio evaluado en una de sus raíces, pues tiene longitud 0. ¿Ok? ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Pues porque cuando demos todos los valores posibles del plano complejo a un cierto polinomio, pues si abrimos un tercer eje que sea, a ver que lo pinte así más o menos, imaginad que tenemos, pues este es el eje de los números reales, este es el eje de los números imaginarios, o sea que todo esto de aquí es el plano complejo, y abrimos un tercer eje que sea el módulo o la norma de un polinomio, el que sea, evaluado en cada punto del plano complejo. Pues entonces eso lo que nos va a dar o nos va a representar pues es una especie de superficie, ¿vale? Vamos a poner más o menos así. A ver que la dibuje un poquito con perspectiva, ¿vale? Pues más o menos algo así. Vale. Entonces, ahora lo que voy a poner son las propiedades que debe tener la norma de un polinomio, ¿vale? Visto como si da igual, en este caso lo vemos como un número complejo, o podríamos verlo como un vector, lo que pasa es que no quiero entrar en abrir ese melón. Pero bueno, en cualquier caso la norma sí tiene que cumplir ciertas propiedades que son estas de aquí. La norma es una operación que denotamos con dos barras, ¿vale? O con una, en el caso de que estamos hablando de números, con dos si estamos hablando de vectores o polinomios, que los polinomios, pues bueno, por formar un espacio vectorial pueden ser vistos como elementos de ese espacio vectorial y como vectores, ¿vale? O sea, esto no... si me veis que digo vector, puedo estar refiriéndome perfectamente al polinomio, ¿vale? No penséis que un vector es solo una flecha. Bueno, pues eso es una operación que se denota así, que nos lleva de un elemento del espacio vectorial en el que estemos, o sea, de
vectores o de polinomios, de lo que sea, a un número real positivo, ¿vale? Que es lo que tiene sentido que sea una norma, una longitud, pues como mucho puede ser 0, ¿vale? 0 y de ahí en adelante, pues porque es una distancia y no tiene sentido una distancia sea negativa, ¿vale? Por eso los reales positivos. Entonces, tiene que cumplir estas tres propiedades una norma. Pues homogeneidad, ¿vale? No voy a entrar mucho en ellas, esto ya lo veremos cuando tratemos el producto escalar. La desigualdad triangular y esta, que es de donde vamos a sacar ahora una conclusión importante, que es la no negatividad. Entonces, la norma de un número o de un vector o polinomio tiene que ser mayor o igual a 0, que es lo que estaba comentando pues ahora mismo, que no tiene sentido que una distancia sea negativa. Y en el caso en el que la norma sea 0, significa que ese vector o número respecto al cual estamos calculando un módulo, pues es el 0, ¿vale? Eso es impepinable. Entonces, esta propiedad de aquí lo que nos está diciendo es que la norma está acotada inferiormente. Por lo tanto, esta superficie tiene que tener un mínimo, ¿vale? Tendrá que haber un número que al sustituirlo en la variable del polinomio y luego calcular el módulo de ese número, pues sea el menor de todos los posibles, dándole pues todos los valores del plano complejo, ¿vale? Esto es en esta ocasión es donde vamos a tener que hacer el primer acto de fe, porque esto habría que demostrarlo pues, por un análisis de variable compleja, pues de que en efecto existe un mínimo y de que se llega a él, ¿vale? Y no nos acercamos infinitamente sin llegar nunca, o que justo en ese punto la función no es continua, o bueno, en este caso como es compleja o sería holomorfa, en fin, historias. Lo que quiere decir esto pues es eso, que esto implica, al estar agotada inferiormente, pues que la función norma o módulo pues implica que existe un mínimo. Y a ese mínimo, pues vamos a llamarle pues z0, ¿vale? Entonces lo que nos vamos a encontrar son dos posibles soluciones, tal y como hemos pintado la función norma, así como una superficie en el plano complejo. Tendremos el caso en el que esta superficie, el mínimo de la función norma sea en efecto el 0, ¿vale? Y entonces esta superficie tendrá una pinta parecida a esta, ¿vale? Donde, pues justo en el mínimo, la superficie toca en el plano complejo, correspondiente a que pues ese mínimo coincide con un 0 o raíz del polinomio, que es lo que hemos visto antes en el ejemplo, que cuando sustituíamos en el polinomio que he puesto, pues le dábamos el valor y era una raíz del polinomio, lo anulaba, y cuando calculábamos su módulo, pues también daba 0, pues precisamente porque tenía valor 0, ¿de acuerdo? O sea, este z0 es un mínimo y es una raíz. ¿Cuál es la siguiente posible situación? Pues esta de aquí. He borrado lo que tenía por aquí arriba, que no me cabía el dibujo. Pues esa situación, la segunda situación posible es que el mínimo pues no coincide con una raíz del polinomio y entonces eso lo que significa es que el polinomio pues no tiene raíces, ¿vale? O sea, si no existe ningún número del plano complejo que haga que el módulo tenga 0, pues cuando representemos esta superficie, ningún punto de la superficie tendrá módulo 0 y no habrá ninguna zona de esta pues, que toque el plano complejo en ningún punto, ¿vale? Entonces esto lo que significa pues es que hay un punto de ese plano complejo que es este z0, que es el mínimo, ¿vale? De esta superficie, pero que no coincide con una raíz de ella.
O sea que el polinomio evaluado en z0 es distinto de 0 y pues su módulo es mayor. Es un número positivo distinto de 0. Bueno, pues lo que vamos a demostrar es que de estas dos situaciones posibles, la única verdadera es la primera y que esta de aquí nos va a llevar a una contradicción. O sea, el asumir que es cierta, pues nos va a llevar a un absurdo, que pues ese método de demostrar teoremas pues se llama, como su propio nombre indica, reducción al absurdo, que es que tomamos una premisa como válida, desarrollamos nuestros cálculos y si nos lleva a una contradicción, a un absurdo, pues significa que la premisa en realidad no era válida y era falsa, ¿vale? Bueno, pues entonces lo primero que vamos a hacer es representar un polinomio de variable compleja como una serie de potencias, pues por la fórmula de la serie de Taylor, que bueno, pues la he borrado, pero la vuelvo a poner. O sea, teníamos que, bueno, lo que pasa que ahora esto va a ser un polinomio, entonces vamos a tener que c de z, vamos a ponerlo como es un polinomio, vamos a poder poner igual, aunque sea, ahora veréis, desde k igual a 0 hasta n de la derivada késima del polinomio evaluado en z0 entre k factorial por z menos z0 elevado a k. Entonces, para no escribir tanto, voy a poner la derivada késima del polinomio evaluado en z0, donde z0 va a ser ese mínimo del que estábamos hablando, ¿vale? Entre k factorial, pues a esto vamos a llamarlo c sub k, ¿vale? Un coeficiente c sub k, simplemente para no escribir tanto, ¿vale? No por nada. Entonces, cuando expandamos el polinomio, pues ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener la derivada ceroésima, que es simplemente el polinomio y luego entre 0 factorial, que es 1, el primer término pues va a ser el polinomio evaluado en z. Vale. El siguiente, como ya será la primera derivada y tal, pues lo que vamos a llamar es c sub 1, que va a ser el coeficiente que es la primera derivada del polinomio evaluado en z0 entre 1 factorial por z menos z0 elevado a 1. Vale. Tendremos una serie de términos, tendremos un término késimo con c sub k por z menos z sub 0 elevado a k, más otros tantos términos y luego el último, que será pues zn, o sea, perdón, el coeficiente n, que será la derivada enésima del polinomio tal, por z menos z sub 0 elevado a n. Vale, ¿por qué lo pongo de esta manera? Pues porque puede pasar que justo pues nosotros estamos analizando este segundo caso que hemos visto, entonces el polinomio evaluado en lo que sería el mínimo de su función norma, pues esto hemos dicho que era distinto de 0 por hipótesis, ¿vale? Pero podría pasar que al sustituir z0 en la primera derivada del polinomio nos diera 0, ¿vale? Esto no es nada raro, ni lo confundáis con que sea el mínimo, ¿vale? Aquí no podemos hablar de mínimos en tema de haciendo derivadas porque estamos hablando de un plano, ¿vale? O sea, el dominio es un plano, no es una recta de números. Entonces, ojo con eso, ¿vale? Pero no sería muy extraño pensar, pues yo que sé, por ejemplo, un polinomio, vamos a poner el, yo que sé, de z igual a z, pues yo que sé, a ver, el mismo de antes, z cuadrado más 1, que si derivamos este polinomio respecto a z, pues entonces ¿qué nos da? 2z, ¿vale?
Entonces, el número que anula este polinomio de aquí, o sea, P de I es I, su raíz, esto nos da 0, pero el número que anula la derivada del polinomio, pues claramente se ve que es 0. O sea, si nosotros damos el valor 0, que es un número complejo perfectamente, que simplemente es pues parte real 0 y parte imaginaria 0 también, pues entonces es 2 por 0 es 0, ¿vale? Entonces vemos que el valor 0 anula la derivada, o sea, la derivada del polinomio, pero si cogiéramos el valor 0 y lo metiéramos en el polinomio normal, nos daría 1. Se cancelaría esto de aquí y quedaría 1. De forma que hay un valor que anula la derivada, pero un número complejo, quiero decir que anula la derivada del polinomio, pero no anula el polinomio, ¿vale? Pues eso es simplemente lo que puede pasar aquí. Hay un número z0 que no anula el polinomio, ¿vale? Por hipótesis, pero que perfectamente podría anular su derivada, ¿vale? Entonces es simplemente eso. Vamos a contar con que todo esto de aquí puede ser 0. Entonces, lo que tendríamos es este c sub k de aquí, que lo que sería es el primer término de este polinomio de Taylor no nulo, ¿vale? Y luego pues continuarían otra serie de términos y acabaría en el término enésimo. ¿Esto por qué es así? Pues porque si tenemos un polinomio, este polinomio es de grado n, pues al expandirlo como un polinomio de Taylor de esta manera, pues no puede haber una z que esté elevado a un grado que sea mayor que n, ¿vale? Tiene que acabar en n. Precisamente pues porque ya no es una función lo que estamos poniendo como un polinomio de Taylor, sino es un mismo polinomio. ¿De acuerdo? Vale. Entonces vamos a contar con que esto de que puede ser 0 en realidad sea 0, vamos a contar con que se anula y que c sub k es el primer término no nulo, ¿vale? Entonces ahora vamos a inventarnos un polinomio p sub k de z que va a ser la serie de Taylor de nuestro polinomio inicial, pero solo hasta el primer término no nulo. O sea, va a ser p de z sub 0 más c sub k por z menos z sub 0 elevado a k. Vale. Entonces, ¿qué pinta tendrá este polinomio en la gráfica que había puesto antes de la superficie y tal? Bueno, pues como este polinomio hemos cortado aquí, pues al no incluir el resto de términos de la serie, o sea, de potencias de esta serie, o de este polinomio, pues esto es otro polinomio distinto. Se parecerá al polinomio que teníamos inicialmente cerca del valor z sub 0, pero luego un poco ya más allá, dando valores en un entorno más amplio, pues la superficie será distinta y será algo parecido a esto. Vale, pues así queda. Este polinomio p sub k pues será una superficie muy parecida a la que teníamos amarilla antes, cerca de todos los valores del plano complejo, estos de aquí, ¿vale? Pero más allá de este círculo, pues la superficie hará otra cosa distinta, ¿vale? Y en concreto, pues vamos a suponer que este polinomio sí que tiene una raíz, a diferencia de este primero, en el que, pues, por no coincidir el mínimo con un 0, ¿vale? O sea, tocar la superficie, un punto del plano complejo, pues entonces no tenía una raíz, pues vamos a suponer que este p sub k sí que tiene una raíz, un número complejo que lo anula. En concreto va a ser este punto A de aquí. Por eso he puesto este brazo, esta superficie,
de este polinomio naranja que sí que toca el plano. Vale. Entonces a, como digo, pues será una raíz de este polinomio, de forma que cuando sustituyamos en él el número complejo a, pues se anula, ¿vale? Entonces esto lo que quiere decir es que tendremos 0 igual a p de z sub 0, esto queda igual, más un coeficiente c sub k, que era esto que he puesto aquí arriba, y aquí en la z pues tendremos que poner una a, ¿vale? O sea, a menos z sub 0 elevado a k. Muy bien. Pues vamos a despejar a menos z sub 0, ahora veréis por qué. Entonces, lo que primero vamos a hacer pues es llevarnos, tendremos c sub k por a menos z sub 0 elevado a k igual a menos p de z sub 0. Vale, entonces el coeficiente c sub k nos lo llevamos dividiendo aquí. Vale. Ahora lo quitamos de aquí. Y esta potencia késima pues pasa como la raíz késima al otro lado. Entonces vamos a quitarla. Y aquí tendremos, pues eso, la raíz késima. Vale. Pues ¿por qué hago todo esto? Porque a menos z sub 0, pues ¿qué es? Como nosotros ya deberíamos saber, los números complejos en el plano complejo son algo parecido a los vectores, ¿vale? No son vectores, es un número, pero visto como un R espacio vectorial, pues tiene dimensión 2. Entonces podemos representar cada número complejo como un punto en el plano complejo que a su vez pues no es más que una flecha que desde el origen pues marca esos números complejos. Así, ¿vale? Entonces, al igual que los vectores, pues un vector menos otro, pues no es más que un tercer vector que forma un triángulo con ellos y que apunta desde el que está con el signo negativo hacia el otro. O sea, en este caso, el número complejo a menos z sub 0, pues sería esto de aquí, ¿vale? Sería una especie de flecha que iría desde este número complejo hasta este. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es utilizar la fórmula de Taylor, esta de aquí, que hemos deducido al principio del capítulo, para movernos, o para aproximar la función norma del polinomio, evaluarla en un entorno muy cercano, bueno, de hecho más, muy cercano al mínimo que hemos definido, a z sub 0, y como los números complejos no están ordenados, lo que significa es que no hay un número complejo que sea mayor que otro, ¿vale? Esto se ve fácil pues porque los números reales los podemos poner en una recta, entonces podemos decir cuál va detrás, cuál va delante y establecer un mayor que o menor que. Sin embargo, los números complejos al estar en un plano, pues no podemos determinar, no podemos ordenarlos, ¿de acuerdo? Entonces lo que necesitamos, por eso necesitábamos describir esta dirección, la que va de z0 del mínimo a la raíz de este polinomio naranja. Porque ahora lo que vamos a hacer es, con esta serie de Taylor infinitesimal, movernos en la dirección esta azul que he pintado en un entorno muy pequeñito alrededor del mínimo. Y vamos a ver algo interesante, que vamos a llegar a una contradicción. Entonces, lo que vamos a hacer es, pues igual que antes, vamos a definir epsilon
como un número muy pequeño y vamos a evaluar el módulo o la norma del polinomio en z sub 0 más epsilon por a menos z sub 0. Y esto lo vamos a aproximar por una serie de Taylor del tipo que hemos deducido al principio. Esto se hace así y no... Bueno, claro, aquí se me ha olvidado poner que epsilon es más pequeño que 1, pero esto en realidad, a ver, esto es que epsilon pertenece a los reales positivos y voy a ponerlo con tal que, con dos puntitos, y epsilon pues es infinitesimal, mucho más pequeño que 1, ¿vale? Entonces, claro, esto es lo que decía que como no podemos ordenar los números complejos, pues a la hora de añadir una cantidad diferencial, pues tenemos que poner un número complejo, que son el dominio de este polinomio y de la función norma. Entonces tenemos que movernos en una dirección. No vale como antes, pues que decíamos epsilon, y epsilon era pues un número real, un trocito en la recta de números reales, que pues como solo teníamos la variable x, pues no había que especificar nada más aquí. Ahora en los números complejos, pues tenemos que poner, si epsilon es un número real, como lo hemos definido, pues tenemos que decir una dirección en la que movernos. Pues que en concreto va a ser la de a menos z sub 0. Vale. Pues entonces, esto lo que va a ser es, abrimos la función norma y lo de dentro pues lo vamos a aproximar de esta forma como p de z sub 0 más, y todo esto de aquí es lo que era el epsilon aquí. Pero como hemos contado antes que podía ser que la primera derivada fuera 0 o incluso la segunda, pero que por eso hemos definido este término de aquí, el késimo, como el primer término no nulo. Pues teniendo en cuenta eso, ¿vale? Pues lo que vamos a coger es el primer término no nulo, o sea, el que tiene pues el coeficiente késimo con la potencia késima, pero en la forma de esta serie de aquí. Por lo tanto, tendremos que poner epsilon elevado a k, epsilon por a menos z0 elevado a k, que es pues todo esto de aquí es lo que antes era solo el epsilon. Entonces pues el primer término no nulo será el epsilon elevado a k, lo que pasa que ahora epsilon es todo esto, por lo tanto tendremos epsilon por a menos z0 elevado a k por el coeficiente késimo, que es pues la derivada késima evaluada en z0 entre k factorial, o sea, por c sub k, ¿vale? Y vamos a quedarnos hasta aquí, suponiendo que ya siguientes potencias de epsilon pues van a ser números tan pequeños que van a ser prácticamente cero. Entonces, claro, esto de aquí, en vez de ser un igual, es aproximadamente igual. Vale. Entonces, ¿cómo queda el siguiente cálculo? El siguiente paso, pues será p de z0 más epsilon elevado a k, y a menos z0 pues es esto de aquí. Por lo tanto, tendremos, vamos a abrir un corchete, tendremos menos p de z0 entre c sub k, todo esto raíz késima, o sea 1 entre k,
y elevado a k, que es esta potencia k de aquí. Todo esto por c sub k. Y norma. Ahora he puesto tan grande en el otro lado. Vale. Entonces aquí la raíz késima elevado a la potencia késima, esto se anula. Y luego, multiplicando, pues se va a anular el c sub k con este c sub k. De forma que vamos a tener p de z sub 0 menos epsilon elevado a k por p de z sub 0. Vale. Pues sacamos factor común a p de z sub 0 y eso nos queda como p de z sub 0 por 1 menos epsilon elevado a k, y por las propiedades de la norma, pues esto es el producto de dos normas, que sería p de z sub 0, y bueno, esto de aquí no sería una norma, sería simplemente un valor absoluto de 1 menos epsilon elevado a k. Vale. Entonces, lo que sabemos es que como epsilon es un número real positivo, pues está, y que es más pequeño que 1, significa que está entre 0 y 1, ¿vale? Entonces, epsilon elevado a k está comprendido entre 0 y entre 1, y si restamos 1 menos un número que está entre 0 y 1, pues sigue dando un número que está entre 0 y 1, ¿vale? O sea que todo esto está comprendido entre 0 a 1 menos epsilon elevado a k entre 0 y 1. Entonces nos damos cuenta que al multiplicar esto por esta norma de aquí, pues esto lo que nos va a dar es un valor menor o igual a la norma de p del polinomio evaluado en z sub 0, ¿vale? Es como multiplicar, pues, a 2, imaginad que la norma esta es 2, y lo multiplicamos por 0,1, ¿vale? Pues esto nos da 0,2, que claramente es menor que 2, ¿vale? Pues esto es lo mismo. Al multiplicar a esto de aquí por un número entre 0 y 1, pues da un número más pequeño que este de aquí. Y aquí, pues ya tenemos la contradicción. Esto de aquí es falso. No puede ser. ¿Por qué no puede ser? Pues porque si estamos asumiendo la hipótesis de que z0 es un mínimo, ¿vale? Significa que al aproximar la función norma de esta forma, cerca del mínimo más un poquito, que es esto de aquí, pues es lo que he dicho antes. Significa que nos estaríamos yendo en un entorno muy pequeñito del mínimo, pero en ese entorno pequeñito del mínimo, esta aproximación tiene que parecerse lo suficiente al polinomio original, ¿vale? O sea, a la función, o sea, a la superficie esta amarilla, tiene que parecerse lo suficiente tal que en esta zona de aquí, pues más o menos, que es la que cubre, a ver, que lo haga un poco mejor, es la que cubre este entorno de aquí, en esta zona, pues sea, esta aproximación, digo, pues sea prácticamente igual, ¿vale? Entonces lo que nos estamos encontrando con esto, o lo que nos está diciendo este resultado, es que cuando cogemos este punto, el z sub 0, el mínimo, y nos movemos un poquito en la dirección esta que nos hemos inventado, ¿vale? O sea, pues más o menos por aquí, pues lo que nos está diciendo es que estamos obteniendo un valor más pequeño para el módulo que el que teníamos en el punto z0, ¿vale? O sea que en vez de venir por aquí, nos estaríamos yendo más para abajo. Y eso no puede ser, porque hemos dicho que
la norma en Z0 era el mínimo de esta superficie. O sea que no hay un punto, al menos en esta zona cercana, ¿vale? En la que hemos aproximado. No, luego ya si nos vamos, pues está este de aquí, claramente. Pero en esta zona no puede haber un punto que tenga menos norma, menos módulo que el Z0. Por lo tanto, no puede bajar, no puede tomar un valor más pequeño. Entonces, pues eso es una contradicción e implica que las hipótesis que hemos planteado para llegar hasta aquí, que eran que el mínimo, que era Z0, no coincidía con un 0, con una raíz del polinomio, por eso esta superficie amarilla no tocaba el plano complejo, pues esa hipótesis es falsa. Entonces, como solo teníamos dos posibles, pues significa que la única válida es la primera. O sea que el mínimo de la función norma de un polinomio evaluado en cualquier punto del plano complejo siempre es al menos un 0. O sea, tiene al menos un mínimo, puede tener más, ¿vale? Porque un polinomio puede tener, de hecho, tantas raíces como grado tenga el polinomio, que es este teorema. Ahora lo vamos a ver en la siguiente parte del vídeo. Pero significa que al menos una, o sea, al menos tiene una raíz que lo anula. Entonces, con ese resultado, pues ya vamos a hacer maravillas. Y pues nada, voy a borrar esto de aquí, vamos a pasar a la segunda parte del vídeo, que es donde ya pues vamos a tratar lo que es, una vez demostrado esto, que es que todo polinomio tiene al menos un 0 en los números complejos, pues vamos ya a demostrar el teorema fundamental del álgebra, que es pues que un polinomio de grado n tiene n raíces en los complejos. Bueno, pues vamos a continuar entonces. Me he dejado por aquí el resultado que acabamos de obtener, que lo que dice o lo que nos garantiza es que todo polinomio pues tiene un 0 o una raíz en el cuerpo de los complejos, ya que hemos visto que cuando tirábamos un poco del hilo de la segunda posibilidad que teníamos, pues nos llevaba a una contradicción. Entonces, pues la primera es la única válida. Bueno, pues antes de entrar en el teorema fundamental del álgebra propiamente dicho, pues necesitamos hablar un poquito de la división de polinomios, que solo tiene sentido si el grado del dividendo es mayor o igual que el grado del divisor, ¿vale? Esto no es más que, pues cuando tenemos, a ver, que lo ponga por aquí, tenemos, voy a poner, en vez de usar P o Q para los polinomios que voy a poner, pues voy a usar F, G y tal, como si fueran funciones. Al fin y al cabo, pues los polinomios son funciones. Para ir cambiando un poco la notación. Pues esto no es más que si tenemos f de x, la típica caja, este es el dividendo, este es el divisor, entonces esto pues nos dará un cociente, vamos a llamar q de x, y un resto que vamos a llamar r de x, ¿vale? Entonces, pues ya sabemos que podremos poner el polinomio f de x como el cociente por el divisor más el resto. Tendremos así, pues que f de x es igual a g de x por q de x más r de x. Entonces, pues como ya he dicho, esto de aquí es el cociente y esto de aquí es el resto de toda la vida. Bueno, pues cuando llevemos a cabo la división de f de x por el polinomio g, siendo g siempre que cumpla que su grado sea menor o igual, pues podremos hacer la división. Entonces, esto dará dos posibles resultados. Vamos a abrir aquí una llave. Tendremos el primer caso en el que r de x, o sea, el resto, es 0. Y esto lo que implica es que g de x es lo que se llama factor
del polinomio f de x, ¿vale? Que no es más que lo de que sea factor es que lo divide de forma exacta. Y el otro posible resultado que nos encontramos al dividir este polinomio por un polinomio, el polinomio f por el polinomio g de x, el que sea, pues es que r de x no es 0, sino que es un polinomio de grado el que sea, pero entonces se da que el grado, vamos a llamarle n, pues el grado de r, que vamos a denotar así como n sub r, pues siempre es estrictamente menor que el grado de g, ¿vale? Esto pues podéis comprobarlo dividiendo el polinomio que sea, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora vamos a ver el teorema del factor, que es algo muy importante para entender ya pues lo siguiente, que va a ser el teorema fundamental del álgebra. El teorema del factor lo que nos dice es que siendo A un número que pertenezca al cuerpo de los polinomios que estemos trabajando, ¿vale? Pues si A es raíz del polinomio f de x, esto implica en ambas direcciones, ¿vale? O sea, es una doble implicación, que x menos a es factor de f de x, ¿vale? Si a es raíz de f de x, entonces x menos a es factor. Pero también, si x menos a es factor, pues a es que es raíz de x, ¿vale? De ahí la doble implicación. Bueno, pues vamos a demostrar este teorema, que es una chorradilla. Vale, pues vamos a poner un esquema parecido a esta división de polinomios que he puesto aquí arriba, solo que, pues aquí ahora el divisor lo hemos puesto en forma de factor, de lo que sería el factor de un polinomio, ¿vale? Lo que pasa que de momento pues no hemos demostrado que aquí pues lo divide de forma exacta si a es raíz. Vale, eso es lo que vamos a ver ahora mismo a continuación, que es que entonces si a es una raíz, pues lo que tenemos es que al evaluar el polinomio en a, pues este se anula, da 0. Entonces lo que tenemos es que el polinomio es 0, el divisor, entonces la x tenemos que sustituirla por una a y queda a menos a por el cociente más el resto. Entonces a menos a es 0, se cancela el cociente y lo que tenemos es que el resto, el polinomio que sería el resto, pues es 0. Entonces, que el polinomio, que el resto sea 0, pues es condición de que el divisor es factor, ¿vale? Entonces, efectivamente, pues hemos demostrado el teorema, ¿vale? X menos a es factor de f de x porque a es una raíz. Entonces, pues ya habéis visto que es una demostración muy, muy chorra, parece obvia, pero bueno, en matemáticas hay que demostrarlo todo, ¿vale? Bueno, pues ya con estos ingredientes que tenemos, con así vista un poco rápido la división de polinomios y el teorema del factor, pues ya podemos presentar el teorema fundamental del álgebra, que dice pues esto siguiente. Que todo polinomio de grado n mayor o igual a 1, con coeficientes en los complejos, ¿vale? Esto recordad que habíamos visto que un polinomio de z, esto era, podíamos verlo como el sumatorio desde k igual a 0 hasta n, siendo n el grado máximo de este polinomio, de unos coeficientes que pertenecen al cuerpo que estemos trabajando, ya sean los reales o los complejos, por la variable elevado a k. Entonces, esto pues era, el primero era p sub 0, luego p sub 1 por z,
más así hasta p sub n por z elevado a n, ¿vale? He puesto una z en vez de una x porque necesitamos, como ahora vamos a ver, que sean números complejos las soluciones del polinomio para que tenga n raíces. Entonces, pues eso, pues todo polinomio de grado n mayor o igual a 1 con coeficientes en los complejos, donde estos coeficientes van desde 0 hasta n, aquí lo hemos visto, tiene exactamente n factores. Por lo tanto, tiene n raíces, donde, pues bueno, puede ser en algún polinomio puede ser degenerado de forma que varias raíces sean la misma, ¿vale? Pero en total, lo que sería la multiplicidad de los factores sería n. La multiplicidad es el grado al que va elevado cada uno de los factores. O sea, podría ser que un factor pues fuera doble, que es lo que pasa cuando, por ejemplo, en la ecuación de segundo grado, lo que está dentro de la raíz es 0. Entonces eso es una solución doble, lo que significa es que tenemos un factor elevado al cuadrado. O sea, un x menos el número que sea la raíz elevado al cuadrado, que cuando desarrollamos ese binomio, pues nos da el polinomio. Vale. Pues entonces tiene n factores de la forma, bueno, yo he puesto, se me ha ido un poco de patinado, esto en realidad es una z, ¿vale? Z menos z sub i, donde el índice de este z sub i pues va desde 1 hasta n, que son las n raíces que tiene, ¿vale? Y estas pues pertenecen a los complejos. Entonces, lo que primero vemos aquí es que hay una restricción que es que no se cumple si queremos que las raíces sean números reales, ¿de acuerdo? No hay más que ver el polinomio de la forma x al cuadrado más 1, ¿vale? Pues cuando queremos buscar las raíces, igualamos x al cuadrado más 1 a 0. Y en los reales, pues esto nos da que tiene como solución raíz de menos 1. Por lo tanto, esto no pertenece a los reales y no tiene solución posible este polinomio, ¿vale? No tiene raíz. Sin embargo, en los complejos, pues ya hemos visto que sí. Hemos hecho la primera parte del vídeo, el cálculo que hemos hecho nos garantiza que al menos tiene una raíz. Lo siguiente es que se cumple si los coeficientes son reales, pues porque al final los reales son un subconjunto de los complejos. O sea, un número real no es más que, pues si tenemos un número complejo que es de la forma a más bi, pues un número real no es más que la b es 0, ¿vale? Por lo tanto, los reales están contenidos dentro de los complejos, son un subconjunto. Entonces, pues para coeficientes reales, el teorema se cumple sin problema. Y luego otra cosa que he añadido aquí, que es obvia, pero bueno, no vaya a ser que se nos olvide, que es que el grado de los factores es 1, ¿de acuerdo? Porque cuando factorizamos un polinomio, y aquí otra vez se me ha vuelto a ir esta x, es una z, pues cuando factorizamos de esta manera, pues queda claro que cada factor, el exponente que lleva la incógnita, es un 1, ¿vale? Bueno. Pues entonces, para demostrar el teorema fundamental del álgebra, pues no es más que coger un polinomio general en los complejos, f de z, de forma que, como esto de aquí, este resultado de la primera parte del vídeo nos garantiza que tiene un 0 al menos, pues no es más que poner el polinomio z factorizado en la forma z menos z1, y todo esto por un cociente. Como existe esa raíz, nos lo garantiza el resultado este, pues entonces podremos poner el polinomio z de esta forma, donde z menos la raíz pues es un factor, que es un polinomio que divide de forma exacta al polinomio inicial que tenemos, a f. Entonces aquí el grado de f pues será n, un grado general, como z menos z1, aquí lo hemos puesto, tiene grado 1, pues entonces
y lo divide de forma exacta, pues entonces el grado de Q, que igual no sé qué me está pasando, estoy atontado estoy poniendo X todo el rato y es Z. Pues el grado de Q de Z pues es n-1. Vale, pues lo que hacemos ahora es iterar. Espera, he puesto la flecha muy grande. Vale. Iteramos de forma que vamos a coger ahora pues el polinomio Q de Z y volvemos a hacer lo mismo. Este resultado nos garantiza que cada polinomio tiene un 0 en los complejos. Por lo tanto, cogiendo Q de Z como si fuera un polinomio que nos acaban de dar, sin que nosotros sepamos que viene de factorizar f, pues entonces este polinomio tiene que tener también una raíz que podremos poner en forma de factor que lo divide exactamente, de la forma z menos z2. Y todo esto pues por otro polinomio que será el cociente u de z, por ejemplo. Entonces, si q tiene grado n-1, pues entonces el cociente de aquí, que es u de z, es otro polinomio, pues este tiene grado n-2. De forma que ahora pues podemos hacer exactamente lo mismo. Iteramos cogiendo el polinomio u de z, volvemos a hacer lo mismo y seguimos iterando hasta que lleguemos al último polinomio posible. Pues vamos a poner que tendremos un t de z, que este pues ya será un polinomio que tenga grado 1 y entonces al factorizarlo pues ya este factor será la última raíz. Así que esto va a ser z menos z sub n por pues otro polinomio que será el cociente que vamos a llamar s de z. De forma que si t tiene grado 1 y el factor tiene grado 1 también, pues no queda más remedio que este cociente tenga grado 0. Por lo tanto, si tiene grado 0, lo que implica es que es un número y en concreto ese número va a ser p sub n, que es este coeficiente que acompaña a la incógnita de mayor grado en el polinomio, ¿vale? Esto imagino que ya os sonará en el colegio cuando os dan un polinomio y os dicen que lo factoricéis, pues a lo mejor un polinomio como mucho de grado 3 o 4, tendréis que hacer Ruffini y luego calcular las otras raíces por la ecuación famosa de segundo grado. Pues entonces, si en el polinomio expandido en un principio hay un número acompañando a la x de mayor grado, siempre los profesores os dirán que no se os olvide al factorizar el polinomio que ese coeficiente hay que ponerlo multiplicando al polinomio factorizado. ¿De acuerdo? Que es lo que voy a hacer yo ahora a continuación, porque si no estaría mal la factorización. Todo esto que hemos hecho iterando, pues lo que nos va a permitir es poner f de z como, voy a dejar un hueco aquí, como z menos z1 por q de z, pero q de z es z menos z2 por u. O sea, z menos z2 y u pues lo seguimos factorizando de forma que aquí vamos a tener un montón de factores hasta que lleguemos al último, que es z menos zn, donde zn es la última raíz del polinomio. Y este p sub n, que es un polinomio de grado 0, pues lo colocamos aquí al principio.
Y esta es la forma factorizada de un polinomio en los complejos por el teorema fundamental del álgebra, que lo que comentaba hace poquito es que puede pasar pues que dos raíces, por ejemplo, pues z1 y z2 sean una solución doble, ¿vale? En cuyo caso, pues no aparecería este z2 y tendríamos este factor elevado al cuadrado, ¿vale? Entonces, en realidad, no tendríamos n raíces, aunque la suma de todos los exponentes de los factores sí que tendría que dar n, que es lo que llamaba de la multiplicidad, que he llamado antes. Y pues nada, aquí ya tenemos lo que es el teorema fundamental del álgebra, donde lo hemos deducido gracias al resultado este de aquí. Y lo que vamos a ver antes de acabar el capítulo pues es una curiosidad, que es que he borrado para que me quepa el cálculo. Si los coeficientes del polinomio son números reales y no números complejos, eso acabamos de ver que puede pasar, pues resulta que las raíces de ese polinomio vienen en forma de pares conjugados de números complejos, ¿vale? Recordad que lo de conjugar era cambiar el signo a la parte imaginaria. Pues las raíces vienen en pares conjugados si los coeficientes del polinomio son números reales. De forma que, pues vamos a decir que tenemos p de z es igual al sumatorio desde k igual a 0 hasta n de p sub k por z elevado a k. Esto pues es p sub 0 más p sub 1 por z más p sub n por z elevado a n. Vale. Entonces, si p sub k pertenece a los reales y decimos que, por ejemplo, z sub i es raíz de p de z, esto implica que p de zi es igual a 0, ¿vale? Entonces, con estas dos premisas, vamos a hacer un cálculo que va a ser, si zi es raíz, al evaluarlo en este polinomio, es igual a 0, pues lo que tendremos es que 0 es igual a p sub 0 más p sub 1 por zi más así hasta el último término p sub n por z sub i elevado a n. Vale, pues lo que vamos a hacer ahora a continuación es conjugar a ambos lados del igual y a ver qué obtenemos. Pues 0, como es un número real, al conjugarlo queda igual. Y los coeficientes, bueno, la operación de conjugar se distribuye respecto de la suma, y los coeficientes, como son reales, pues igual al conjugarlos quedan invariantes. Por lo tanto, p de 0 queda igual, p1 queda igual, pero ahora, como zi es un número complejo, pues este sí que se conjuga, ¿vale? Y así, todos los zi que hemos sustituido en las variables de este polinomio, hasta p sub n por z sub n, perdón, z sub i elevado a n y conjugar. Vale. Entonces, este resultado es exactamente el mismo que p de z sub i conjugado, porque sigue dando 0. ¿De acuerdo? Al conjugar, pues, y ser
los coeficientes números reales, pues lo único que hemos podido conjugar era la raíz, ¿vale? El número que hemos sustituido en la variable de este polinomio. Entonces nos ha quedado exactamente igual, igualado a 0, solo que ahora en vez de ser z sub i, pues es z sub i conjugado. Entonces, pues como este lado derecho del igual es exactamente lo mismo que el polinomio evaluado en z sub i conjugado, pues significa que tiene que dar 0 también. Por lo tanto, el número complejo z sub i conjugado es también raíz del polinomio. Y este resultado nos lleva a una curiosidad, que es que si el grado del polinomio p sub z es un número impar de la forma 2n más 1, ¿vale? Donde n es un número... Uy, espera, esto nos hace así. Ahora, donde n es un número natural, incluido el 0, pues esto lo que significa es que si las raíces en los complejos vienen en pares conjugados cuando los coeficientes son números reales, pues aquí, por el teorema fundamental del álgebra, si el grado es 2n más 1, significa que tiene que tener 2n más 1 raíces. Entonces, aquí tenemos un número par de raíces conjugadas, ¿vale? De la forma z1 igual a A más bi y z2 igual a A menos bi, ¿vale? Vienen las raíces en pares conjugados, pues sobra una. Por lo tanto, esto significa que esta que sobra tiene que ser un número real. Y de aquí pues sacamos una especie de lema, que es que cuando un polinomio con coeficientes reales tiene grado impar, por lo menos una de sus raíces es un número real. Puede que tenga más, pero mínimo una tiene, por esto que acabamos de ver ahora mismo. Y nada, pues ya he comentado esto, pues ya no tengo nada más que comentar acerca del teorema fundamental del álgebra. Así que espero que os haya gustado el vídeo, lo hayáis entendido y nos vemos en el siguiente.